¿Cuál crees que sea el mayor llamado que el Señor tiene para tu vida? ¿Cuál crees que sea el llamado más sublime que el Señor tiene para su pueblo, para los que son suyos, para ti y para mí, para los que estamos en Cristo? ¿Cuál crees que sea el mayor llamado de Dios para ti? El llamado más sublime. Algunos dirán inmediatamente, bueno, el mayor llamado que Dios nos hace es ir y predicar su palabra, llevar el evangelio a otros. Bueno, sí, la palabra de Dios nos enseña eso. Tenemos ese mandamiento al que llamamos la gran comisión, ¿sí? Pero ese no es el principal llamado o el llamado más sublime que Dios hace a su pueblo. ¿Cuál crees que sea? ¿Perdón? ¿Tener fe? Bien, la Biblia también nos llama a mantener la fe, a tener fe, a cultivar la fe, a crecer en fe, ¿sí? Pero no es ese el mayor llamado que Dios hace a los suyos. Algunos dirán, bueno, pues reunirnos cada semana. Bueno, sí, también la Biblia nos... Amarle a Él por sobre todas las cosas. En parte sí, ese es el primer gran mandamiento, lo leemos en la Biblia. Pero no es tampoco el principal llamado, o el llamado más sublime que Dios hace a su pueblo. El amor, la Biblia también nos llama a amar, como dice Verónica, amar a Dios por sobre todas las cosas y amarnos unos a otros como Dios nos ama. Pero no es ese tampoco el llamado más sublime que Dios nos hace. Así que ya, no quiero hacerla mucha de emoción. Vamos a la Biblia y vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Y en la medida que vamos a estar viendo este pasaje, hermanos, les ruego por favor, estén atentos y chequen ustedes, juzguen ustedes si la interpretación que traigo de este pasaje es correcta o no. De hecho, esa es responsabilidad de cada uno de ustedes. No nada más hoy, sino cada semana. Estar atentos y ver si la interpretación que se hace de la palabra de Dios aquí cada semana es la correcta. Estamos en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, así es que busquen por favor. Busquen esa porción de la Escritura, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4. Y voy a leer nuevamente del versículo 1 hasta el versículo 8, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Hasta ahí nada más. ¿Pusiste atención a lo que acabamos de leer? Después de haber leído estos versículos, ahora vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál crees que sea el llamado más sublime que Dios hace a los suyos? Agradarle, sí, ¿cómo? Obediencia, por ahí va. Versículo 3, chécalo ahí, versículo 3. Y no nada más el 3, ahorita vamos a ver también otro. 3. La voluntad de Dios es que sean santos. La voluntad de Dios es que sean santos. Versículo 7 también. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas.
no impuras. He ahí el mayor llamado, el llamado más sublime que Dios hace a los que son suyos, a su pueblo. Y este llamado, mis hermanos, cuando decimos a su pueblo, otra vez me estoy refiriendo a cada uno de nosotros, los que tenemos la bendición de estar en Cristo Jesús. Esto que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. No es algo que se escribió para creyentes de hace 2000 años únicamente, no, tiene que ver con todos los que estamos aquí. El llamado de Dios para tu vida, el llamado más sublime de Dios para ti que estás aquí en este momento, es que vivas en santidad, que vivas una vida santa. Y esa es responsabilidad tuya. Tú eres responsable delante de Dios de vivir de esa manera. Y comento esto porque muchos tienen como pretexto el hecho de que las personas a su alrededor, cristianos a su alrededor, viven vidas que no reflejan la santidad que Dios manda y toman eso como excusa para decir, mira, venlos, ¿cómo están ellos? Si ellos que dicen que son cristianos viven así, bueno, entonces yo también puedo vivir así. No, no tomes como excusa eso. Tu responsabilidad es buscar a Dios cada día y vivir de una manera que agrada a Dios, es decir, una vida santa, pero esa es responsabilidad tuya, individual, tuya. No es responsabilidad de los hermanos de la iglesia, no es responsabilidad de la iglesia en general, no es responsabilidad del pastor ni de los líderes, de quienes, para quienes estamos casados, no es responsabilidad de tu esposa, en el caso de los esposos, tampoco es responsabilidad de tu esposo, en el caso de las esposas. Dios te llama a ti de manera individual para que vivas una vida santa. El apóstol Pablo sabía esto y es por eso que él le ruega a los creyentes de Tesalónica, en esta porción que hemos leído, a vivir de esa manera. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo en su carta le escribe a los tesalonicenses y les dice, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Y particularmente ya en el versículo 3, el apóstol Pablo toca este tema, el tema de la santidad, y les anima a vivir de acuerdo a la realidad que ellos ya viven. Los creyentes en Tesalónica, en el momento en que recibieron esta primera carta que el apóstol Pablo les envió, al momento de recibir la carta y de leerla, ellos ya habían escuchado el mensaje del Evangelio, lo habían recibido, es decir, lo habían creído, se habían arrepentido. Ellos eran creyentes, creyentes genuinos, sinceros, verdaderos. Pablo lo sabía, por eso es que les dice en el versículo 2, ustedes ya viven así y les animamos a que lo sigan haciendo más y más, que abunden más y más. Y siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, yo quiero hacer lo mismo. Y con la autoridad del Señor Jesucristo, yo quiero animarte a ti en este momento. Quiero también rogarte a que vivas de esta manera. Vive de la manera que a Dios le agrada. Y particularmente, vive una vida santa. Y esta palabra santa que se menciona aquí en el versículo 3, cuando dice que la voluntad de Dios es que sean santos, esa palabra puede traducirse también como pureza. De hecho, en el contexto de los versículos que leímos, si se dieron cuenta, habla precisamente de eso, de la pureza sexual. Y nuevamente en el versículo 7 lo dice claramente, dice Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. ¿Se fijan? Podemos traducirlo de esta manera. Dios nos ha llamado a vivir vidas puras, no impuras. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, algunas cosas que no son muy agradables. Vamos a ver algunas cosas que muchos prefieren evitar y prefieren callar y prefieren no meterse en esos asuntos
para no lastimar a nadie o para no salir incluso ellos lastimados o raspados, como decimos a veces coloquialmente. Pero la Biblia habla, hermanos, la Biblia habla de la pureza sexual particularmente. Y eso es lo que quiero que veamos en el tiempo que nos queda con la ayuda de Dios. Hermanos, estamos llamados a vivir de esta manera y estamos llamados a que nuestra vida refleje lo que somos. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos santos? ¿Somos salvos? ¿Somos creyentes? Bueno, entonces nuestra manera de vivir debe reflejar lo que somos y particularmente, repito, en el tema de la pureza sexual. Vi una frase que la anoté aquí en mis apuntes, la vi allí en el Facebook de tantas frases que aparecen por allí, pero muy apropiada para el tema que estamos viendo en este momento. La frase es de Spurgeon, predicador muy famoso del siglo XVIII, y la frase dice así: la santidad es parte visible de la salvación. O más bien dice, la santidad es la parte visible de la salvación. ¿Eres salvo? Qué bueno. Pero tu salvación se ha de hacer evidente o visible a través de tu vida santa o de tu vida pura. Así que quiero que veamos tres cosas que este pasaje nos enseña acerca de cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos honrar a Dios viviendo una vida pura, sexualmente hablando, y, en otras palabras, cómo podemos agradar y honrar a Dios por medio de nuestro cuerpo. Porque, de hecho, el pasaje es de lo que habla. Tres cosas, y espero que el tiempo me alcance. La primera, en el versículo 3, en la segunda parte, bueno, déjenme leerlo nuevamente todo. Dice el versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aquí viene la primera cosa que quiero que veamos. Dice, aléjense de todo pecado sexual. Ahí está. Lo primero que quiero que veamos. La pregunta es, ¿cómo puedo yo honrar y agradar a Dios con mi vida y particularmente con mi cuerpo? Aquí está lo primero que tú y yo podemos y debemos hacer. Aléjate de todo pecado sexual. De todo. De todo. Y antes de continuar, déjenme hacer una nota de aclaración. Quiero que se den cuenta lo que el pasaje no dice. Quiero que vean que el texto no dice que nos alejemos de todo lo relacionado con el sexo o de todo lo relacionado con la sexualidad. ¿Verdad que no dice así? El problema con muchas personas es que tienen la idea equivocada, el concepto equivocado de que la sexualidad y el sexo es malo en sí mismo. Y porque tienen esa idea equivocada, muchos no quieren ni mencionarlo. Hablando de iglesias, hay iglesias en donde estos temas no los tocan, porque la gente se puede ofender o se pueden espantar. Y algunos hasta se enojan. ¿Cómo se atreve el pastor a tocar ese tema de la sexualidad allí en el púlpito? ¿Y cómo no? ¿Por qué no? Si la palabra de Dios habla de esto, nosotros tenemos que hablar también de estas cosas. Así que miren, el texto no dice que nos alejemos de todo lo que tiene que ver con el sexo o con la sexualidad, o que ni siquiera lo mencionemos. No dice eso. Hermanos, miren, Dios diseñó y creó el sexo. Dios lo hizo. Es invención de Dios. No es ni diseño, ni obra, ni creación de nadie. Solo de Dios. Le pertenece a Dios. El diseño y la creación le pertenece a Dios. Dios lo creó, Dios lo diseñó. ¿Y sabes para qué lo diseñó y lo creó? Para que lo disfrutemos. Repito, para que lo disfrutemos. Y me acordaba yo de las palabras que Pablo le dice a Timoteo
Cuando le da instrucciones Pablo a Timoteo y le dice, manda a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, sino que pongan su esperanza en Dios. Quien nos da, dice, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, todas las cosas. ¿Y sabes qué va incluido ahí? El sexo, la sexualidad. Así que Dios creó y diseñó el sexo, la sexualidad, para disfrutarlo. Pero Dios, y esto también lo tenemos que mencionar porque es importante, pero Dios lo diseñó y lo creó para que se disfrute entre un hombre y una mujer en el marco de la relación matrimonial. Ese es el orden, ese es el diseño de Dios establecido desde antes de la formación del mundo. Así que la sexualidad Dios la diseñó para que se disfrute, pero Dios lo diseñó, repito, para que sea un deleite, un disfrute entre un hombre y una mujer dentro del marco de la relación matrimonial. Cualquier cosa fuera de eso va en contra del diseño de Dios, del orden de Dios, y por lo tanto no puede ser bueno, Dios no lo puede bendecir y por lo tanto no puede ser deleitable o deleitoso o agradable o disfrutable. No puede ser. Y bueno, por experiencia propia yo les digo que cuando se sigue el diseño de Dios, dentro de la relación matrimonial, hermanos, la sexualidad, las relaciones sexuales son una delicia. Y se los digo por experiencia propia. Pero bueno, lo que Pablo está diciendo en este versículo que estamos viendo es que nosotros como creyentes no debemos involucrarnos en ningún tipo de pecado sexual. Eso es lo que dice. Cuando dice ahí en la segunda parte del versículo 3, entonces aléjense de todo pecado sexual, lo que está diciendo es eso. No tenemos que involucrarnos en ningún tipo de pecado sexual, en ninguno. Sea adulterio o fornicación. El adulterio, ya saben, ¿no? Son las relaciones extramaritales. Adulterio. Fornicación, eso ya abarca más cosas, muchas más cosas. De hecho, en este tiempo en el que vivimos, algunos le llaman sexo libre, va incluido allí en el tema de la fornicación, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, pornografía y otras prácticas que honestamente ni siquiera me atrevo a mencionar. Hermanos, el mandato de Dios es claro. Aléjense de esas cosas. En otras palabras, ni siquiera se acerquen. Guarda distancia. Guarda distancia. Podemos ilustrar esto con lo que hemos vivido los últimos 2 años con este asunto de la pandemia. En los últimos 2 años conocimos cosas como distanciamiento social, ¿no? Guarda distancia para evitar el contagio. Bueno, en el tema de la pureza sexual podemos aplicar eso, guarda distancia. Hermanos, hay un mal que es mucho más dañino que el COVID-19 o que el SARS-CoV-2, mucho más. Porque tiene que ver no nada más con el cuerpo, sino tiene que ver con el alma. La impureza sexual. Y hay un mal, y esto no lo digo yo, lo dice mucha gente, incluso gente que no es cristiana, han reconocido esto. La pornografía está haciendo un daño terrible a millones y millones de gente a lo largo o alrededor del mundo. Y tristemente muchos hombres y mujeres cristianos están sucumbiendo ante la pornografía. Pero el mandato es claro, aléjense de todo pecado sexual. Ni siquiera se acerquen a estas cosas, podríamos decirlo de esa manera. Hermanos, mantenerse alejados de todo pecado sexual implica entonces cuidar lo que hacemos, sí, implica eso, pero también implica cuidar nuestra mente.
lo que pensamos, pero también implica cuidar lo que decimos, lo que miramos, lo que oímos, lo que leemos. ¿Cómo vamos? Más bien, necesitamos hacer eso, necesitamos cuidar todo nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro corazón, vaya, para mantenernos alejados del pecado sexual. Así que tenemos que cuidar todas estas cosas. Sí, tenemos que cuidar nuestras acciones en general, pero particularmente tenemos que cuidar lo que pensamos, lo que decimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que leemos incluso. Todas estas cosas implican alejarnos de todo pecado sexual. Y eso, mis hermanos, es una lucha tremenda y es una lucha constante. Y los verdaderos creyentes constantemente luchan con estas cosas. Vamos a ver, miren, acompáñame a ver un pasaje más, aparte de este que estamos viendo. Casi al final de tu Biblia están las cartas de Pedro. Bueno, en la primera carta de Pedro, busca ahí por favor la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y versículo 13. Perdón, hermanos. Capítulo 1, versículo 13. Dice así. Así que preparen, ¿qué dice ahí? ¿Preparen qué? Su mente. Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, aquí vienen, pongan atención. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. ¿Se fijan? Ahora dice, sean santos en todo lo que hagan. ¿Y cuál es nuestro modelo a seguir en este asunto de la santidad? Miren cómo dice ahí enseguida, tal como Dios. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. Esa es la medida. Él es la medida. Dios es el ejemplo. Dios es el modelo. Dios es la medida. Déjenme repetirlo nuevamente, lo que dice el versículo 15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Ahí está, más claro, hermanos, ni el agua. Déjame seguir leyendo, por favor, versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Entienden lo que dice ahí ese versículo? Dice, tienen que vivir con un reverente temor de Él, es decir, de Dios, durante su estadía aquí. ¿Aquí dónde? En este mundo, en este planeta donde vivimos. Mientras estamos aquí. Dice, como residentes temporales. ¿Qué nos recuerda esto? Lo que la Biblia enseña en otros pasajes. Nosotros ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora pertenecemos a Dios. Ahora somos el pueblo de Dios. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero mientras estamos aquí, mientras estamos en esta residencia temporal, dice, tenemos que vivir en santidad, ser santos en todo lo que hacemos, tal como Dios es santo, y tenemos que vivir con un temor reverente
delante de Dios mientras estemos aquí. Dale vuelta a la página en el capítulo 2, aquí mismo, en esta carta, capítulo 2, versículo 11. 2:11. Dice así: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, ¿te fijas? Otra vez la misma idea. Les advierto, ¿qué cosa? Que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Te fijas? La misma exhortación, el mismo mandamiento que Pablo hace a los tesalonicenses es el mismo mandamiento que Pedro, el apóstol Pedro, hace aquí a los creyentes. Aléjense de los deseos mundanos que luchan. Oye bien esto y pon atención porque esto es importante. Los deseos mundanos que luchan contra el alma. Y es que es eso, mis hermanos, es una lucha tremenda. Mantenernos alejados de todo pecado sexual, como dice Pablo a los tesalonicenses, es una lucha tremenda. Tremenda. Alejarse del pecado sexual implica una lucha tremenda y una lucha constante. Así que la exhortación para ti, mi hermano, en este momento es esta: lucha, continúa luchando. Mantente alejado de todo pecado sexual. Guarda distancia. Ni siquiera te acerques a eso, a esas cosas. Lucha cada día, lucha. Lucha contra el adulterio, lucha contra la fornicación, lucha contra la pornografía y todas las cosas que hay en el mundo que tienen que ver con impureza sexual. Mantente alejado. ¿Qué tan alejado? Preguntará alguien. Bueno, lo suficiente para mantenerte puro. Lo suficiente para vivir una vida que agrade a Dios, es decir, una vida santa, es decir, una vida pura sexualmente hablando. Por cierto, esa es una marca del verdadero creyente. El verdadero cristiano lucha cada día para mantenerse puro. Y lo hace no en sus propias fuerzas, lo hace en el poder de Dios, con el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y eso nos lleva al siguiente punto. La segunda cosa que el pasaje de Tesalonicenses nos enseña, regresen allí a Tesalonicenses. La segunda cosa que vemos que podemos hacer para mantenernos puros sexualmente hablando, y es algo que conocemos tú y yo, que la Biblia llama dominio propio. Mira lo que dice el versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Dice: como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. ¿Te fijas? Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Autocontrol. Dominio propio, lo que la Biblia enseña en varios pasajes del Nuevo Testamento. Hermanos, mira, la pureza sexual implica una lucha, como ya lo mencioné, pero aparte también implica autocontrol, es decir, dominio propio, lo cual el Espíritu Santo produce. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia ya en la carta a los Gálatas, capítulo 5? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y al último dice templanza, autocontrol, dominio propio. De modo que la persona que pertenece a Dios tiene el Espíritu de Dios. Y de hecho el pasaje que estamos viendo lo dice. Mira, en el versículo 8. No sé si te diste cuenta, pero quiero que lo cheques conmigo. Versículo 8. Dice: por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios. Y aquí viene, quien nos da o les da, dice, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Quién les da el Espíritu Santo? Todo creyente, todo hombre
o mujer que ha reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y ha venido a Dios el Padre por medio de Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, y ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, la realidad es que ese creyente, hombre y mujer, le ha sido dado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que decimos lo que la Biblia enseña también claramente. Nosotros como creyentes somos templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es que produce en nosotros autocontrol, dominio propio. Ninguna persona va a poder alejarse de todo pecado sexual en sus propias fuerzas. No podrá, de hecho será lo contrario. En vez de alejarse, cada vez más y más se va a ir metiendo en esas cosas. Pero nosotros, hermanos, que somos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros debemos y podemos mantenernos alejados de todo pecado sexual, como dice el pasaje que estamos viendo. Y podemos vivir vidas santas, no en nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que Él ha hecho habitar o morar en nosotros. Así que sí, podemos vivir en santidad. Podemos vivir en santidad. Tú puedes vivir en santidad. Tú puedes vivir puro sexualmente hablando y vivir alejado de toda clase de pecado sexual. Tú puedes hacerlo. Si estás en Cristo Jesús, tú tienes el Espíritu de Dios en ti. Pero aparte de eso, Dios cada día te da de su gracia para que tú puedas vivir cada día viviendo, valga la redundancia, de esta manera, honrando a Dios con tu cuerpo, apartado de toda impureza sexual. Y esto que estoy mencionando entonces nos enseña algo. Mira, vivir en santidad o vivir en pureza sexual implica sí un cambio de conducta, como lo mencioné hace rato. Tenemos que cuidar lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos. Sí, implica un cambio de conducta, pero principalmente vivir en santidad implica un cambio de corazón, un cambio en el corazón. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Solo Dios puede transformar completamente, radicalmente el corazón de una persona, para que esa persona entonces llegue un momento de su vida en el que ya no continúe haciendo las cosas que hacía o que estuvo haciendo durante muchos años, y entonces comience a hacer las cosas que Dios dice que haga. Pero solo con el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede obrar en el corazón de una persona. Así que si queremos honrar a Dios con nuestro cuerpo, hermanos, debemos ejercer control propio sobre nuestro cuerpo. Debemos cultivar y ejercer el dominio propio en nuestro cuerpo. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que con la ayuda de Dios debemos y podemos, insisto en esa parte porque es importante, debemos y podemos controlar lo que pensamos, lo que decimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos. Y sí, lo dije bien, lo que comemos, porque hasta en eso es necesario el dominio propio. Controlarse. Lo que tomamos, lo que vestimos, nuestras pasiones, etcétera, etcétera. El dominio propio, hermanos, es como un freno. Me acordaba yo de la ilustración que nos hacía nuestro hermano Carlos Yámez cuando estuvo con nosotros, de poner un freno en nuestra vida, un freno a nuestras pasiones. Bueno, el dominio propio es el freno, entre comillas, que nos ayuda a vivir
en medio de una sociedad y una cultura que está desenfrenada. El dominio propio es ese freno que nos ayuda a vivir en medio de una sociedad y una cultura que está desenfrenada. Y tú estarás de acuerdo conmigo. No tenemos que mirar muy lejos, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. ¿Ah? Hermanos, vivimos en medio de una sociedad desenfrenada. Vivimos en medio de una cultura que está obsesionada, entre otras cosas, con el sexo, con la sexualidad. Vivimos en medio de una cultura y una sociedad que no solo no rechaza ni cuestiona las prácticas inmorales, sino que abiertamente las permite, las aplaude, las promueve y las reclama como un derecho. Y eso no es todo. En aras de los derechos humanos y en aras de la igualdad, las personas que están viviendo, practicando ese tipo de cosas, exigen que todos las acepten como si fuera algo normal, como si fuera algo natural, como si fuera algo bueno, algo sano. No hace mucho tiempo, mira, en serio, no hace mucho tiempo, en el siglo pasado, todavía a mediados del siglo pasado, del siglo XX, la gente en general no tenía ningún problema en aceptar o reconocer que algunas prácticas son inmorales. La gente no tenía problema de eso. No tenía problema en reconocer que algunas prácticas van en contra de la naturaleza. No tenían problema en reconocer que son pecado, y así les llamaban, pecado. Y por lo general, cuando una persona practicaba alguna de esas cosas, no era difícil hacerle ver que estaba pecando. Y la persona reconocía eso, admitía su pecado. Pero en este tiempo en el que vivimos, en este siglo XXI en el que vivimos, las personas involucradas en esas prácticas inmorales no aceptan y no reconocen que están pecando. Y no solo eso, sino que, como dije hace un momento, tratan de convencer a toda la gente de que lo que hacen no tiene nada de malo, que es totalmente normal y que tienen el derecho de vivir así. Pero no es así. Mira lo que dice la Biblia en otro pasaje. Busca aquí mismo en el Nuevo Testamento la primera carta a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 6, primera a los Corintios, capítulo 6. Mira cómo decían los creyentes allá de la iglesia de Corinto, en el capítulo 6 y versículo 12. Dice así: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Te fijas? Pero no termina allí. Mira, vamos a seguir leyendo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo?
¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, ¿se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Déjame hacer aquí un paréntesis, una pausa. La Reina Valera traduce esta parte y dice que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. ¿Oyeron bien? ¿Ah? ¿Y sabes por qué es bueno? Y creo que es necesario mencionar esto, porque algo que se escucha mucho en este tiempo a nuestro alrededor, sobre todo por algunas mujeres, es esto: mi cuerpo es mío, dicen ellas. Pero no es así. Hermana que estás aquí, oye bien esto: tu cuerpo no te pertenece. Y tampoco el cuerpo nos pertenece a nosotros, los varones, ¿eh? Tu cuerpo no te pertenece. Ni tú ni yo tenemos derecho de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Y si somos nosotros hijos de Dios, si hemos sido redimidos, si hemos sido perdonados y salvados por Dios, con más razón le pertenecemos a Él. Hemos sido comprados por precio. Le pertenecemos a Él. Y repito, ni tú ni yo tenemos derecho de hacer ni de nuestra vida ni de nuestro cuerpo lo que queramos. Déjame seguir leyendo. Voy a leer nuevamente el versículo 19. Y dice así: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Te digas? Vive en santidad. Vive en pureza sexual y honra a Dios con tu cuerpo. Así que, hermano, ejerce el dominio propio en tu vida. Ejerce el autocontrol. Mantente alejado de todo pecado sexual, como dice el pasaje que estamos viendo, y con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo que Dios te ha dado, que Dios ha puesto en ti, entonces cada día cuida lo que haces, cuida lo que miras, cuida lo que hablas, cuida lo que lees, cuida lo que piensas. En otras palabras, mantente puro. Aléjate de todo pecado sexual. Hay una cita que leí en un libro, es del pastor Miguel Núñez, en su libro Revolución Sexual. Él dice así, dice la cita: los deseos sexuales no se originan en los órganos genitales. Tiene razón. Repito, los deseos sexuales no se originan en los órganos genitales, sino en la mente. Por lo tanto, si queremos honrar a Dios con nuestro cuerpo, debemos renovar nuestra mente y abandonar la antigua manera de pensar. Fin de la cita. Debemos, dice él, renovar nuestra mente. Y la semana pasada hablábamos de esto. ¿Recuerdan los que estuvieron aquí? Debemos cultivar con la ayuda de Dios una mente sana. Debemos renovar nuestra manera de pensar, y eso lo vamos a hacer en la medida en que nos expongamos a la palabra de Dios. En la medida en que leas, estudies, medites, memorices y obedezcas la palabra de Dios, tu mente, tu manera de pensar va a ser cambiada. Y por consiguiente, si tu manera de pensar cambia, entonces tus actitudes, tu comportamiento, tu conducta también va
a cambiar. Así que cultivar una mente sana y por consiguiente cultivar la pureza sexual requiere, en primer lugar, la obra del Espíritu Santo, como ya lo mencioné, la obra del Espíritu que solo Él puede hacer en nosotros, pero en segundo lugar requiere también la lectura, la meditación, la memorización y la práctica, es decir, la obediencia a la palabra de Dios. Pero en tercer lugar también requiere un caminar diario con Dios. Necesitamos caminar diario con Dios, cultivar nuestra amistad, nuestra relación con Dios. No podemos mantenernos alejados del pecado si no nos damos a la tarea de cultivar estas cosas en nuestra vida. Simplemente no podemos. Hay un libro, y se los recomiendo que lo lean. El libro tiene por título Al fin libre. Así es el título del libro, Al fin libre. Y toca el tema de la pornografía. Lo tengo, lo leí. No porque esté yo luchando con ese pecado, gracias a Dios, sino porque en mi calidad de pastor, más de una vez me ha tocado aconsejar a personas que están batallando con ese pecado. Y ese libro la verdad es que me ha ayudado bastante. El autor, en una de las páginas, en una parte del libro dice, y creo que tiene razón, dice que la clave para mantenernos alejados de la pornografía no es cuánto esfuerzo o cuánto tratemos nosotros de alejarnos de la pornografía. No es esa la clave. La clave es cuánto tú te acercas a Dios. Esa es la clave. Si nada más intentas mantenerte alejado de la pornografía o de cualquier otro pecado sexual, vas a llegar vez tras vez a la conclusión de que no puedes alejarte. No puedes. Pero entre más te acerques a Dios, entre más cultives tu relación con Dios y la distancia entre tú y yo cada vez sea menor, en esa medida la distancia entre tú y el pecado sexual se hará más grande. Esa es la clave. Busca a Dios, acércate a Dios, cultiva cada día tu relación personal con Dios. Pero todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. No podemos renovar nuestra mente si no nos damos a la tarea de meditar frecuentemente, habitualmente en la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Y yo te animo, te ruego que lo hagas. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, medítala, memorízala y obedézala. Mira, contrario a todo lo distorsionado y todo lo equivocado, todo lo contaminado y aún todo lo depravado que el mundo cree y enseña sobre el sexo o sobre el amor o sobre el matrimonio o sobre la familia, la palabra de Dios, hermanos, abunda en información y enseñanza sana y seria y precisa sobre estos temas. El mundo ha distorsionado completamente las cosas que tienen que ver con la sexualidad y con el amor y con la familia y con el matrimonio. Pero la palabra de Dios tiene enseñanza e información sana, seria y precisa. Lee la Biblia, hermano, lee la Biblia. Por ejemplo, ¿quieres un pasaje que hable sobre la hermosura del amor y la pureza del matrimonio? Lee el libro de Cantar de los Cantares. Léelo. ¿Quieres saber sobre el diseño y el orden de Dios en el matrimonio y la familia? Efesios capítulo 5 y parte del capítulo 6. ¿Quieres saber lo que Dios advierte sobre el adulterio? Lee Proverbios capítulo 5 y capítulo 6. ¿Quieres saber lo que Dios advierte sobre la inmoralidad sexual y las consecuencias de la inmoralidad sexual? Lee Proverbios capítulo 7. Jóvenes,
mis hijos, jóvenes y todos los que estamos aquí, quieren ver cómo un joven se mantiene puro sexualmente a pesar de ser fuertemente tentado en ese asunto, en esa área, cada día. Lee la historia de José en Génesis capítulo 39. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios. Allí tenemos lo que Dios tiene que decirnos en estos asuntos. No tenemos que andar buscando lo que el mundo dice, lo que el mundo enseña. No tenemos que andar poniendo atención a la opinión de la gente que no conoce de Dios. En tercer lugar, ya vimos dos cosas que el pasaje de Tesalonicenses nos enseña que podemos y debemos hacer para cultivar la pureza sexual. La primera es: aléjate de todo pecado sexual. La segunda: cultiva el dominio propio. La tercera, versículo 6, ahí en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6, y tiene que ver con lo que acabo de mencionar hace un momentito. Dice el versículo 6: nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados. No lo hagas, nunca, no lo hagas, ni siquiera lo pienses, no lo consideres, no engañes, no defraudes a nadie en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Hermanos, este es un pecado terrible, terrible, y ningún creyente debería estar involucrado en este tipo de pecados. Y el Señor, como dice al final del versículo 6, el Señor toma venganza de esos pecados. El Señor Dios no se hace de la vista gorda, no pasa desapercibido a los ojos de Dios, no, y va a traer consecuencias y va a traer castigo en esta vida, y si la persona no se arrepiente, en la eternidad también. Mencioné hace un momento el capítulo 6 de Proverbios. Vamos a ver tantito, miren. Proverbios capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 20. Vean cómo le dice este padre a su hijo. 6:20. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Déjenme seguir leyendo, por favor. Versículo 27. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre cabrones encendidos sin apoyarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido
y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Ni qué añadir a eso. Hermanos, más claro ni el agua. Cometer adulterio, y háganlo bien, hermanos varones que están aquí, casados o solteros. Cometer adulterio trae consecuencias terribles, consecuencias físicas y consecuencias espirituales también. No lo hagas. Aléjate de todo pecado sexual. Y por cierto, jóvenes, ¿se dieron cuenta cómo comienzan los versículos que leímos desde el versículo 20? ¿Ah? Es el padre diciéndole al hijo: obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Allí se empieza a cultivar la pureza sexual, obedeciendo la autoridad de los padres. Te protegerán, dice el pasaje, de estas cosas. Te protegerán de estas cosas. Así que, hermanos que estamos aquí, mira, a menos que manejes este asunto de la pureza sexual, a menos que manejes este asunto de la santidad y el pecado sexual de manera apropiada, es decir, conforme a la palabra de Dios, si no lo haces así, déjame decir esto, y para mí no es agradable, pero lo tengo que decir: si no lo manejas de manera apropiada, conforme a la palabra de Dios, vas a arruinar y a destruir tu vida. Y no nada más tu vida, vas a arruinar la vida de tu familia si estás casado o casada, vas a arruinar la vida de tus hijos, vas a arruinar la vida de los que están a tu alrededor, y tu pecado va a afectar, ¿sabes qué cosa? Incluso hasta la iglesia en la que te congregas. No es un pecado aislado, nada más. ¿Ah? Es como esas piedras que a veces aventamos a un charco, a un lago, y caen en un lugar, pero se hacen ondas expansivas y van abarcando cada vez más. Así pasa con el pecado sexual. Las consecuencias involucran a muchas personas. Hermanos, ya se me terminó el tiempo. Me quedan unos minutos, pero si me sigo, me voy a tardar más de lo normal. Entonces, ¿les parece si pausamos aquí? Y si el Señor lo permite, la próxima semana continuamos tocando este tema. Hay más cosas, ya no es mucho, hay más cosas que me quedaron aquí. Pero repito, no quiero yo continuar porque sí me va a tomar más tiempo de lo normal. Entonces, déjenme orar y nos vamos preparando para celebrar la Cena del Señor y ya para ir terminando también el culto de este día. Antes de orar, mira, y esto sí quiero mencionarlo. Mira, el pecado sexual es abominable delante de Dios. Pero por favor no cometas el error de pensar que únicamente esos pecados como el homosexualismo o el lesbianismo y todas esas prácticas inmorales que hay a nuestro alrededor en este tiempo, no cometas el error de pensar que solo esas cosas desagradan a Dios o que Dios aborrece solo eso. No es así. No es así. Esos pecados no son mayores que cualquier otro pecado. El libro de Proverbios, por cierto, en el capítulo 6 que leímos, ya no lo busquen, pero el libro de Proverbios en el capítulo 6 dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece. Son 7, dice en realidad. ¿Y sabes cuál está en la cabeza de la lista? Los ojos altivos, la soberbia, el orgullo. Así que no, por favor, no cometas el error de decir, bueno, pues yo en el área sexual estoy bien, gracias a Dios. No soy como aquellos, esa bola de pecadores que están allí, míralos.
yo estoy bien, yo soy puro, yo soy santo. Cuidado, mi hermano, porque eso es soberbia, eso es altivez. Y delante de Dios eso es exactamente lo mismo que el que comete adulterio o fornicación. La lengua mentirosa, menciona también ese pasaje de Proverbios, la lengua mentirosa, cosas que Dios detesta. Los pies presurosos a cometer el mal. Así que vamos a orar y vamos a decirle, Señor, perdona. Perdona mi pecado. Sí, a lo mejor tú no estás cometiendo algún pecado sexual. Pero ¿y qué me dices de la soberbia? ¿O del orgullo? ¿O de la envidia? ¿O del rencor? ¿O la falta de perdón? La buena noticia es que en Dios hay perdón por medio de Cristo. Así que si tú reconoces que hay pecado en tu vida, ve delante de Él, clama a Él por perdón y Dios te va a perdonar y te va a limpiar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas, Señor. Nos amas. Y prueba de esto es que tú nos llamas a vivir en santidad. Y lo haces así, Señor, por nuestro bien. Es por nuestro bien, es para nuestro beneficio, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges. Porque tú sabes, Padre, que si nos vamos tras la inmoralidad sexual, tras la impureza sexual, los únicos que vamos a sufrir y a arruinar nuestra vida somos nosotros. Gracias entonces, Señor, por tu amor. Ahora, Padre, te rogamos perdona. Perdona nuestros pecados, Señor. Ninguno de los que estamos aquí, Padre, nos atrevemos a decir que no hemos pecado. Tu palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y te hacemos a ti mentiroso. Sí, Señor, hay pecado en nuestra vida. A lo mejor no hemos pecado físicamente en el área sexual, pero tu palabra nos advierte, Señor, para a nosotros los hombres, que si miramos a una mujer para codiciarla en nuestro corazón, ya hemos adulterado con ella. Perdónanos, Señor, te lo ruego. Perdónanos. Perdona cuando a veces no tenemos el control, el dominio propio sobre nuestras pasiones, sobre nuestros apetitos, Dios mío. Perdónanos. Perdona nuestros pecados, pero no solo esos pecados que humanamente nosotros consideramos como grotescos, como feos. Perdona también esos pecados que pueda haber en nuestro corazón y que visiblemente no se notan, pero en nuestro corazón puede haber altivez, orgullo, soberbia, envidia, odio hacia otras personas, celos, avaricia, muchas otras cosas, Señor. Perdona, te lo ruego. Y gracias, Padre, porque tu palabra nos promete que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre. Así que, Señor, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, alabamos tu nombre, te pedimos perdón y te decimos gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia para con nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre, por tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, por favor, vamos a cantar.